En el vídeo de hoy, José y yo nos dirigimos de nuevo al poblado en el que nos dispararon. Guau, era Zona enorme, en la ¿no? casetilla aquella. Tío. ¡Hostia! ¡No, no! ¿Qué es? ¿Un tiro, Guillo? Es un tiro. Un tiro. Nuestra intención es esclarecer dudas sobre lo que ocurrió y poder mostraros en mi canal todos esos rincones tan bonitos del poblado durante el día. Pero en que cuando cae la noche se vuelve tremendamente terrorífico y sinuoso. Hoy, en la guarida de Fran. Fran, ¿qué dices, tío? Pues nada, ¿Cómo estás, tío, Fran? aquí de segunda, ¿verdad? ¿De segunda por qué, tío? Vamos a tener que contarlo, vamos a tener que ir explicándolo. Hey, Primero vamos a empezar por la zona precisamente en la que... sí, en la que nos pasó. Sí, tío. Que fue una paranoia lo que nos pasó, ¿eh? Hombre. Si eso fue algo paranormal, tío, y no fue un furtivo escondido, fue la cosa paranormal más aterradora que yo he vivido porque he escuchado un disparo al lado de mi oreja. Es que... O sea, ahora me estoy riendo Ahora nos porque yo reímos. desde aquí Ahora nos el reímos. ¡No! Dios. A ver, os pongo en contexto. Hace un par de días estuvimos aquí y en plena grabación, que estábamos ya con todo el equipo montado y todo, pues los aparatos, aparte de que estaban reaccionando, la Espíritu solamente nos mandaba aquí afuera. Literal, es que era fuera, mandaba fuera, afuera. sal, fuera. Sal fuera, fuera. Y claro, pues nosotros empezamos a escuchar como unos ruidos, como andando para nosotros. Que por cierto se ha escuchado un portazo de un coche que es del guarda con el que hemos hablado hoy, Exacto. que hemos venido con luz de día para cogerlo, para preguntarle, oye, mira que estuvimos aquí hace un par de noches y es que nos ha pasado esto. Y es en plan de, no, yo no he sido el que os ha disparado, que tú Y dices, es que lo más loco es eso. Le hemos preguntado, digo, oye, mira, es que cuando estuvimos aquí grabando, escuchamos un disparo. Y claro, queremos saber si fue un trekking, no disparó. Y nos ha dicho que no. Entonces, si ha sido el hombre este, que es el que guarda toda esta zona, y no ha sido quien nos ha disparado, el caso es, como dice Curro, que tuvimos que salir corriendo porque es que estando aquí grabando, nosotros escuchábamos literal, o sea, no algo pasó ni para andando. nosotros. Nosotros escuchábamos algo andando aquí, fortísimo. Escuchábamos algo andando fortísimo, estábamos por aquí. Mirábamos para la casetilla esa, ¿no? Tío, ahí, exactamente, y no se veía nada. Y no se veía nada, ni un bicho, ni nada. ¿Y la otra vez? ¿Por ahí un golpe? ¿Curro? Sí. Pegamos una cojeta porque algo sonó aquí. Justamente aquí, en este punto. Aquí. Sí, tío, y nosotros pegamos hasta una cojeta para atrás. Claro. En el instante que nos volvemos a asomar, seguimos mirando. No vemos absolutamente nada ni a nadie. Que además, ojo, hasta en visión nocturna. Quiero decir que no es que estuviese, que estábamos en plena visión nocturna, que incluso se ve más. ¿Vale? Que se llega a ver más. Que si Lejos llega sí a verse cabe. algún bicho o algo, se le ve los ojos brillar. Tío, nada. Y de repente, Y nada, y fue un disparo aquí en la oreja. O sea, literal, en la oreja. tío, yo ahora me río No, ahora nos reímos. por no llorar. Ahora nos ¿no? reímos, pero ese día, y ahora se va afuera a coger la cámara. Que encima tenemos que recoger el equipo. La carrera que metimos para acá. La carrera que metimos hasta aquí. Fue chica, ¿eh? Y yo esa noche lo pasamos... Yo por un instante creí que nos mataban, tío. A ver, tenemos dos teorías nosotros. La teoría de que sea un furtivo el que estuviese ultra escondido y que nosotros no lo llegásemos a ver y estuviese aquí al lado y nos disparase él. Sí, pero ¿por qué no se vio llama? Que es lo que me mosquea a mí. Es que no se ve un tiro, suelta llama.
de cuando... Pero claro, después está la otra teoría, que es la teoría paranormal, no la teoría de Dios, que hemos vivido aquí. ¿Algo de fusilamiento? No. Pues, No sabemos si de la época de la Guerra Civil había fusilamientos en estos terrenos. No lo sabemos. no lo sabemos, la verdad. Lo ignoramos por completo. La verdad que cogimos y salimos por patas. La verdad. La verdad que fue increíble, Es sí. la casa donde se quedaban los antiguos guardas. La tenían hecha para esto. Que la verdad que está bastante preparadita aquí para que se queden unos cuantos a vigilar la zona. ¿Se ha escuchado algo? Un trum, aquí dentro. Aquí dentro. Nació un pájaro. Lo que más sonó es el revoloteo de un pájaro. Si no, algo acaba de andar al lado nuestro. Quiero creer que ha sido un pájaro, porque yo estoy en paranoia, ¿eh? Con lo del disparo, ¿eh? Llevo una paranoia. No. Nada más yo he escuchado como un golpe. Sí, es que ha sido... No sé, yo es que... De verdad, ¿eh? Llámenme loco, pero créanme. No saben lo que es que escucho un tiro. Me creía valiente hasta que escuché un disparo. Hasta hoy en día es lo más loco que hemos vivido, ¿no? Escucha, me creía valiente hasta que escuché un tiro. No corrí nada. Ahora me lo tengo, Ay, Dios mío. Os lo Hay que juro, ponerse en situación. no corrí nada, ¿ves? Hay que ponerse en situación, ¿eh? Yo que... Lo prometo. Voy a salir aquí, voy a marcar el pisto de salir en la cualidad de Fran, de privilegio. Me cagué vivísimo, vivísimo. O sea, créanme que me cagué por la pata abajo. Lo más grande. ¡No! No me salió, es que no me salió más. En mi mente era, no me mate, pero mi voz para lo único que dio fue para, ¡no! Ya se verá. Hostia, tío, qué bueno, tío. Hostia. Los barracones, tío. Pues por eso es el motivo que hemos vuelto aquí. Hombre, con la duda no nos podíamos quedar. quedar. Con la duda no nos podíamos quedar y No, teníamos no. que preguntarle a alguien qué había pasado, tío, si sabía algo. Simplemente el hecho de preguntarle qué ha pasado, si ha fue. Pero claro, ahora te quedas todo loco cuando decimos, no, nosotros no hemos pegado ni un tiro. Hombre, ahí te quedas tú cogido y tú dices, yo, esto no puede ser. Porque además agrava más el asunto. Por la parte de ellos, si era un furtivo, qué miedo. Pues esa gente no tiene miramiento ninguno. Claro. Si era un furtivo, dices tú, yo, qué miedo. Y si era algo paranormal, y yo, de verdad, es lo más increíble. Mira que yo he visto cosas y he vivido cosas heavy, ¿eh? Pero un disparo, y yo, real. Un disparo tan real, Sí, 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 sí. tío. Coño, es más, fui yo que dije, yo, José, vamos a aguantar, vamos a preguntar. Que no, que yo. Que nos vamos por patas. Que nos fuimos por patas. Sí, tío. O sea que, Sí, tío. tío. Ah, bueno, esto es lo que nos comentó este hombre, que esto sería lo que es el antiguo comedor donde se quedaba aquí la gente. Sí. En la época que esto fue para Boy Scouts, para gente que nos ha comentado que venía de Soria, de no sé dónde y tal, y que se quedaban para hacer en verano y eso, senderismo y todas esas cosas. Sí. Entonces, durante esa época esto estuvo habilitado de esa manera. Con los Y barracones, su comedor. que esto nos ha contado también que fue parte del poblado, que hay una parte del poblado que está más metido en el bosque, comido en plan por la maleza, que nada más que quedan algunos muros, escasos muros. Sí. Que en verdad ha estado bien, porque así nos ha contado un poco de... La historia de un más poquito de esto, del sí, sitio. sí, tío. Por lo menos nos informa un poquito. Para ubicarlo por épocas, tío. Claro, esta sería la cocina. Exactamente. Sí, la cocina. Sí, porque mira,
Está ahí el tubo ese del extractor. El extractor, la tubería. Sí. Ahí de esto. Buenos ventanales también, para la parte del extractor. La puerta para afuera. Estos son los barracones, ¿no? Sí. Y yo creo que en verdad esto está súper bien apañado, ¿no? Sí, tío. ¿Y esto de qué tiempo sería, tío? Lo que estuviese esto aquí. Pues de hace 10, 12 años. ¿Y 12 años? 10, 12 años. Y yo conozco este sitio desde hace 7 años. O sea, que esto. Yo cuando vine la primera vez, hace 7 años, tío, si no recuerdo mal, yo creo que fue en 2018, tío, la primera vez que yo vine aquí. Y esto estaba bastante mejor. Muchísimo mejor, más limpio, sin basura, sin ningún tipo de Ese es el pintada. Los merenderos estaban bien. Tenía otro rollo, tenía otra magia, tenía otro punto. Este, por ejemplo, es diferente a aquel, porque este aquí fue como una especie de habitación. ¿Esto es una habitación? Puede ser que sea una habitación Chiquitita. porque aquí están los baños. Pero claro, una habitación y aquí con tantos baños. Porque estas serían duchas, ¿no? Sí. ¿No son duchas, tío? ¿Qué son duchas? Las duchas y los baños. Para todos los guariders. Todos los guarides. ¡Hostia! ¡Me ataca! Pero escúchame, es que ha pasado por mi lado. Y yo, curro, que me ha pasado por toda la cara. Y lo he visto salir flechado para atacarme. Y a mí me ha pasado por el lado. Es un momento de tensión, señor. A costa de mi patatita, tío. Hostia, cómo salió el pájaro, ¿no? Guau, ¿eh? Ahora que está todo lleno de pájaros. Qué pena, tío, cómo está todo destrozado, ¿eh? En este por lo menos se ven algunas tablas de algunas maderas todavía de marcos pero de... se conserva algo de madera, Pero vamos a ver. pero Sí, sí, está hecho mierda. está destrozado. Se lo han llevado todo, tío. Y ahora vamos a la casa de la bruja. A la casa de la bruja. En esa casa hice yo una ouijita que vine aquí solo. Y yo, hacía frío. Fue por esta época del año, tío. Como el de hoy, pues. Precisamente, ¿eh? Tipo por esta fecha, en 2022. Si alguien quiere ver el vídeo, pues si se lo quieres dejar por ahí en la descripción o algo, pues... flama. Aquí está atrás. Y dice tú... Yo estaba ahí, cagado perdido. Y te puedo asegurar que cuando me pasó lo que me pasó, duré el tiempo de recoger e irme. Más o menos como lo del tiro. Lo del tiro tardé menos, fíjate que te digo. Tardé mucho menos, porque un disparo, Mira que por se- mucho que pueda ser paranormal, créeme que escuché ese disparo muy real. Mira Sí, que ¿o no? se tarda en montar las cosas. Que me puede, O mira, más pronto recogimos. mira, te puedo decir, ¿eh? Puede ser fuera de broma, ¿eh? Si nosotros lo que vivimos fue al estilo Belchite, yo que en Belchite pues hay mucha gente que históricamente ha grabado allí y se han registrado psicofonías de disparos, de bombas, de tal, de ruidos de la guerra, ¿no? De la guerra civil, ¿no? De cuando el poblado fue asolado por la guerra civil. Si nosotros lo que vivimos fue algo así, Es surrealista. de verdad que es lo que a mí más miedo me ha dado. Mira que yo he visto el tema de Ouija, a Matilda moverse, que he escuchado alguna voz, que me han atacado. Creerme que yo ese disparo, si es paranormal al estilo Belchite, es lo más real
que yo he escuchado nunca de disparo. Y a mí, bueno, yo no me hice caca en el pantalón Porque llevaba la térmica puesta. no, y porque yo creo que con la tensión se te aprietan todos los intestinos, ¿eh? Yo creo que a mí no se me soltaron, a mí se me tensaron todos. Vale. Curro. Por allí, Aro, por allí. Ahí, mira. Qué miedo, tío. Eso lo que fuese era grande. Sí. Vamos para allá. ¿Eh? Vamos para allá. Y esta casita, ¿eh? ¿Cómo es? Sí, tío. Tiene una cosa, ¿eh? Tiene el punto de que da más rollo, ¿eh? Sí que lo da. Fíjate, aquí no podemos haber traído los aparatos para haber hecho alguna progresita. El otro día era la intención. Hasta que nos dispararon. Pero no dio lugar. Hostia, tío. Oh, ¿qué es? ¿Qué ha sido? ¿Qué ha sido eso? ¿Otro pájaro, tío? ¿Curro? Pues voy a ver. ¿Y yo? ¿Ha sonado algo? ¿Lo has escuchado, no? Sí. Pero ahí no ha sido, ¿no? ¿Ha sido de este lado? Claro. Yo qué raro, ¿no? Pues yo tío que te voy a conservar hasta de cuando hicieron las últimas candelas, ¿no? Esto yo creo que lo han ido haciendo gente después. Después. Sí, porque yo he visto aquí épocas a lo largo de los años que yo he venido que de esto, mira, de hecho, mira. ¿Ves estas ramitas de ahí? Sí. Son de gente que vendrá de vez en cuando y dirán aquí, echan el ratito. 100%, seguro. Una vez. Aquí nada, dormí no porque tiene los techos están un poquito, pero. No, dormí no, pero te viene a modo de tranquilo. De hecho, es más. Incluso hasta los propios furtivos. Se pueden quedar aquí. Que echen toda la noche y simplemente un poquito para estar más resguardado. Porque ya lo que hemos escuchado por ahí fuera en verdad eran, ¿qué? Ciervos, ¿no? Ciervas. Claro. Son ciervas. Entonces, pues fíjate tú. La tienen aquí a punta de cañón. Qué lástima, tío. Los muebles de antiguamente como eran, ¿eh? Esto sí que no se caía, ¿eh? Sí, y más te vale a ti, y más te valía a ti no caerte en lo harto de ese mueble, ¿eh? ¿Tú serías una habitación? Sí. Habitación o baño. Ya, pues no tiene el detalle de para poner ahí A los animalitos. a los animalitos. Mira cómo sonó eso, ¿eh? Sí. Pues bueno, familia, espero que os haya gustado esta pequeña exploración en este poblado forestal. Y la explicación que le hemos dado, que hemos venido explicación, precisamente por también es por... que eso, que precisamente lo que es el tema de la exploración que hemos venido para acá, más que nada era porque queríamos resolver lo que pasó esa noche, hace un par de días. Aquí os he mostrado un poquito lo que es el poblado forestal con sus barrancones y nada. Espero de que me deis algunos likes de apoyo al canal. Hombre, algunos no, unos pocos muchos, hombre, claro que sí. Claro. Y nada, muchísimas gracias por vuestro apoyo y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.